Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy al recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Dos noticias en el mundo hoy abren la primera página, sobre todo la prensa europea. Por una parte, el triunfo de la democracia cristiana en Alemania, quitando del lado a los extremistas de derecha, aunque sacaron un score muy alto. Y la otra noticia es un cumpleaños más triste, dramático, de la guerra de Rusia contra Ucrania y la situación todavía indefinida, aunque se anuncia la posibilidad de llegar a acuerdos entre el presidente Trump y el presidente Putin. De todas maneras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que estaba dispuesto a abandonar la presidencia a cambio de que Ucrania entre a la OTAN y que Rusia sea disuadida de una nueva agresión en la víspera del tercer aniversario de la misión rusa, dentro del criterio de que para los rusos fue una operación militar, pero para Occidente y Naciones Unidas una agresión contra el derecho internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el domingo que estaba dispuesto a abandonar la presidencia a cambio de que su país entre en la OTAN y de que Rusia sea disuadida de una nueva agresión. Estas declaraciones son una respuesta a los comentarios de Donald Trump, quien lo calificó de dictador por seguir en el poder sin haber celebrado elecciones. Ucrania no puede organizar comicios por la ley marcial en vigor debido a la invasión rusa desde hace 3 años. Si realmente necesitan que deje mi cargo, estoy dispuesto. Puedo cambiar la presidencia por una adhesión a la OTAN. Moscú anunció que a finales de la semana próxima habrá un nuevo encuentro entre diplomáticos rusos y estadounidenses después del celebrado el 18 de febrero en Arabia Saudita entre los jefes de la diplomacia Sergei Lavrov y Marco Rubio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que quiere recuperar el dinero prestado a Kiev desde hace 3 años, obteniendo acceso a los recursos minerales de Ucrania. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó el domingo la ceremonia del Día de los Defensores de la Patria, prometiendo reforzar aún más a su ejército. Hoy tenemos a Rusia y la estamos defendiendo, y lo están haciendo con dignidad. No nos avergonzamos de ustedes ante nuestros padres, ante nuestros antepasados. Luchamos por nuestra patria. Estados Unidos propuso en la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución con motivo del tercer aniversario del inicio de la guerra que no menciona la integridad territorial ucraniana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por el contrario, exhortó el domingo a una paz justa que respete dicha integridad. Desde 1957, cuando se creó la Comunidad Económica Europea, con 6 países, hoy son 27, Unión Europea de 1992 por el Tratado de Maastricht, siempre ha habido unidad de criterios y democracia, proclamando el Estado social y de derecho. Particularmente Alemania, dividida en esa época, se integró la Alemania democrática frente a la Alemania comunista, es la Alemania federal. Posteriormente se unificaron y han tenido una nación importante y rica en el mundo occidental. Alemania sigue siendo un paradigma, hasta ahora gobernado siempre por socialdemócratas o demócratas cristianos, pero el domingo estaba en peligro la posibilidad de que ganara la extrema derecha, como en Francia, con Le Pen y los partidos nacionalistas. Sin embargo, hay la posibilidad de una coalición entre la democracia cristiana y los socialistas, girando siempre hacia el centro y a la izquierda, y evitar las tendencias antinacionalistas, sobre todo con el tema de la migración, que fue el tema central porque Alemania, la derecha, protesta por los migrantes ilegales, igual que pasa en los Estados Unidos, en la misma línea de Trump y de varios partidos de derecha en España. El Vox, por ejemplo, son partidos radicales, pero afortunadamente también el Partido Popular, que es demócrata cristiano, y el socialista o español son partidos también, como en Alemania, la socialdemocracia y la democracia cristiana, en la buena línea de Occidente y de fortalecer la democracia. Por eso hoy dedicamos en el editorial un análisis sobre estas elecciones en Alemania y después las entrevistas de siempre con los temas internacionales del día. Alemania ha tenido sus elecciones el pasado domingo, el 2025, marca una nueva etapa para la política alemana y también la proyección de Alemania en Europa ante la crisis de Europa frente a Rusia por el tema de Ucrania y frente a los Estados Unidos por la elección del presidente Trump. En estas elecciones legislativas alemanas, el conservador Friedrich Merz ha pedido este lunes que Ucrania sea incluida en las negociaciones para poner fin a la guerra en ese territorio
Había muchas expectativas frente a los partidos de derecha, sin embargo, a pesar de que ocuparon el segundo lugar, la democracia cristiana tiene el primer lugar y posiblemente en coalición con el Partido Socialdemócrata hagan nuevamente mayoría dentro de la visión de una Europa unida. La participación en las elecciones generales de Alemania ascendió a entre 83 y 85% de acuerdo a los mecanismos y a los escrutinios. Este nuevo líder de Alemania, Friedrich Merz, es un político conocido por ser líder de la Unión Demócrata Cristiana, el principal partido de centro-derecha en el país. Nació en 1955 en la ciudad de Brilon y ha sido una figura prominente en la política alemana durante varias décadas. Su carrera política se inició en los años 90 cuando se convirtió en miembro del Bundestag, que es el Parlamento alemán, y más tarde ocupó varios cargos en el gobierno, incluidas posiciones como líder del grupo parlamentario de la democracia cristiana, que también tiene una posición importante en el Parlamento Europeo. Aunque la extrema derecha, el partido AfD, ha querido participar en el gobierno, aparentemente no es posible. Ya el conservador Merz retiró su rechazo a pactar con las ultras de la derecha y espera un gobierno antes de Semana Santa, pero en una coalición nueva, tal vez con los socialdemócratas. Pero como lo señalan los especialistas y analistas, la democracia cristiana ganó las elecciones generales, pero el nuevo gobierno tendrá que tener la presión de la extrema derecha, que logró resultados históricos en Alemania, en un país donde los nazis recuerdan la violencia y el odio. Los alemanes, como han dicho claramente, no a Olaf Scholz, el socialdemócrata, en estas elecciones, pero no exactamente sí a su rival. Esto lo dice Le Courrier International en un resumen por la tarde, cuando la CDU, dirigida por Friedrich Merz, obtuvo el 28.5% de los votos, lejos del 30% que esperaban, pero muy delante, afortunadamente, del SPD de Scholz, que apenas llegó al 16.5%, que representa el peor resultado desde el periodo de posguerra para el Partido Socialdemócrata. Por supuesto que el AfD, la derecha extrema, que los demás partidos políticos no quieran incluir en una coalición, obtuvo un altísimo porcentaje, 20.5%, mientras que los verdes, el partido del Green Party, que tenía un alto porcentaje, ha venido bajando en su votación y solo obtuvo el 9%. Preocupa que el 50% de los electores alemanes votaron por posiciones liberal-conservadoras o incluso de extrema derecha con la democracia cristiana y el AfD. Esto significa que el cambio de políticas en materia de migración y economía deben producirse por ahora y cumplir la democracia cristiana con su programa, porque si no tienen el peligro, como en Francia, de un futuro gobierno de extrema derecha. El importante periódico Der Spiegel de Alemania dice que Friedrich Merz es ahora el hombre más importante de Europa. 4 años para defender la democracia liberal contra sus enemigos y ahora restaurar la confianza en el centro político y más aún en el propio sistema, en la superioridad de la democracia liberal frente a los enfoques autoritarios de la extrema derecha o la extrema izquierda. Desde la reunificación de Alemania, ningún canciller ha tenido una tarea tan importante como a la que responde ahora la democracia cristiana.